Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema lentes. Vamos a la primera pregunta del bloque, número 66. Calcular el poder convergente necesario en una lente para corregir una visión de 188 centímetros de distancia focal. Iniciamos poniendo los datos, buscamos el poder convergente y la distancia que se quiere corregir es de 188 centímetros. Nuestra fórmula de poder convergente es igual al inverso de la distancia que se quiere corregir. Es lo que tenemos. En este caso únicamente tenemos que realizar la conversión de los centímetros que nos dan a metros. Como sabemos es muy sencillo, únicamente debemos de dividir entre 100, de modo que nos da 1.88 metros. Ya que lo tenemos, procedemos a hacer la sustitución. El poder convergente que tenemos es igual al inverso matemático, es decir, 1 entre 1.88 metros. Realizamos la división, 1 entre 1.88, y esto nos da un poder convergente de 0.5319. Y recordando que las unidades en este caso del poder convergente son dioptrías. El resultado de 0.5319, como vemos, es correcto. Calcular la distancia focal de una lente que posee 2.2 dioptrías de poder convergente. Ponemos nuestros datos, tenemos un poder convergente de 2.2 dioptrías y buscamos la distancia que es la que va a corregir. Nuestra fórmula de poder convergente es igual al inverso matemático de la distancia a corregir. Como vemos, lo que buscamos es la distancia, de modo que tenemos que despejar. Lo que hacemos es entonces que vamos a pasar la distancia, recordemos que tiene que quedar en la parte superior. Como aparece dividiendo el lado derecho, la pasamos multiplicando del lado izquierdo. Y posteriormente nos queda de esta forma. Lo que tenemos que hacer es dejar a la distancia que aparezca solita, de modo que vamos a pasar a la P, es decir, al poder convergente que aparece multiplicado al lado izquierdo. Lo tenemos que pasar dividiendo del lado derecho, y como me has dicho anteriormente, cuando el que buscamos está en la parte inferior, pues únicamente se intercambia su lugar con el que está del otro lado. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer la sustitución, es decir, la distancia va a ser igual al inverso matemático, es decir, 1 dividido entre, y el poder convergente que tenemos, en este caso, de 2.2 dioptrías. Realizamos dicha división, de modo que tenemos aquí 1 entre 2.2, esto nos da un resultado de 0.4545, 45 periódico puesto que se repite. Bien, ya que tenemos aquí, este resultado nos da en metros, y este es nuestro resultado, solo recordando que la aplicación nos pide el resultado en centímetros, de modo que para que nos quede adecuadamente, pues tenemos que convertirlo. Recordando de manera sencilla, únicamente tenemos que multiplicar este número por 100, de modo que nos queda como 45.45 centímetros. Bueno, nuestro resultado de 45.45, como vemos, es correcto. Determinar el ángulo bajo el cual se observa un objeto de 0.45 metros de altura cuando se encuentra a una distancia de 4.51 metros del observador. Los datos que tenemos son una altura, es decir, la altura del objeto es de 0.45 metros, la distancia a la que se encuentra 4.51 metros, y nuestra fórmula es que la tangente de θ, es decir, del ángulo de observación, es igual a la altura entre la distancia. De modo que en este caso, como buscamos θ, tenemos que sustituir. Podríamos despejar aquí, pero haremos este paso sobre la sustitución. Tenemos entonces que la tangente del ángulo en el que se está observando dicho objeto es igual a la altura, que es de 0.45 metros, dividido entre la distancia, que es de 4.51 metros. Recordando aquí que si es que no estuvieran en las mismas unidades, por ejemplo que alguno estuviera en centímetros, se tienen que convertir a las mismas independientemente de cuál sea. La razón, como veremos, es que se tienen que cancelar las unidades. Tenemos entonces que la tangente del ángulo de observación, es decir, la tangente de θ, es igual a 0.45 dividido entre 4.51. Esto da un resultado de 0.0997, 0.0997, y redondeamos a 8. Aquí regularmente para la calculadora de todos modos ocuparemos todo este número, puesto que no vamos a quitar el resultado. Y las unidades, como vemos, se cancelan metros con metros. Lo que sigue entonces es despejar esta tangente, de modo que nos va a quedar aquí que el ángulo θ es igual a aquel ángulo cuya tangente es todo este número que tenemos aquí,
recordando que esta notación es la misma que utiliza la calculadora. Entonces este tangente de teta es igual a este número, y lo despejamos como que teta es igual a aquel ángulo cuya tangente es el mismo número. Procedemos a hacerlo entonces. Recordemos que es tan a la menos 1 que aparece arriba, de modo que tenemos que presionar sobre este resultado Shift y la tangente, de modo que nos queda allí la tangente inversa, y le ponemos ans, puesto que es el resultado anterior que tenemos, es decir, todo este número. Esto para evitar cometer errores, puesto que si yo lo voy truncando, lo voy redondeando, pues vamos a perder decimales que pueden influir en el resultado. Entonces el resultado que nos da es que la tangente es igual a 5.698, y esto es mi ángulo de observación. Nuestro resultado de 5.698, como vemos, es correcto. Determinar el tamaño que tendrá en la retina del ojo un objeto de 0.6 metros de altura cuando se encuentra a una distancia de 15.36 metros del observador. Considerar la distancia entre el cristalino y la retina de 2 centímetros. Iniciamos poniendo los datos. Para este caso, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es un esquema para ver con referencia justamente a qué letras les asignamos qué valores. En este caso lo importante es esto. Esta es la representación del ojo, entonces esta va a ser la altura del objeto real y la distancia real. Lo importante es que estén denotados con el mismo subíndice, en este caso un 0. Y de la parte del ojo, pues lo mismo, la distancia en este caso que está entre la retina y el cristalino, y la altura que se establece en la retina, digamos, del objeto. Y lo que vemos aquí es que también tenemos el mismo subíndice, es decir, lo que está dentro del ojo, subíndice 1 en este caso, y lo que está afuera, 0. Y a partir de ahí las alturas, h de altura, como sabemos es en inglés, y la distancia con d, la distancia de separación. A partir de esto ponemos los datos que se nos dicen, es decir, el objeto real, su altura es 0.6 metros, la distancia real de separación del ojo hacia el objeto de 15.36 metros, de modo que como estamos viendo aquí, pues los subíndices, como dijimos, son los tamaños reales. Y los subíndices 1, pues son los que son escala. En este caso buscamos el tamaño en la retina, pues lo que buscamos, y la distancia se nos dice que es de 2 centímetros. A partir de esto establecemos la fórmula. Recordemos que lo importante aquí es que se respeten, es decir, en la parte superior esté o lo del ojo o lo de la distancia, indistintamente de si quedaran de manera invertida. Y de un lado de nuestra igualdad, pues lo correspondiente a las alturas y lo correspondiente a las distancias. Es decir, de manera detallada, si lo vemos, es como están relacionadas justamente las escalas, las proporciones que se van a respetar, puesto que son dos triángulos rectángulos semejantes que se establecen. Entonces, a partir de aquí es donde procedemos a hacer la sustitución. Lo que buscamos en este caso, H1, es decir, la altura en la retina, como vemos no aparece solo, de modo que hay que despejarlo. Nos queda entonces que esta primera altura, más bien la altura en la retina, va a ser igual a la distancia también del cristalino a la retina, dividido entre la distancia real del objeto. Y aquí lo que tenemos es que la altura real del objeto va a pasar, como está dividiendo del lado izquierdo, pasa multiplicando del lado derecho. De modo que nos queda de la siguiente manera. Procedemos con esto a hacer la sustitución. Tenemos entonces aquí que nuestra altura, la altura en la retina que buscamos, es igual al valor en la distancia 1, en este caso va a ser de 2 centímetros. Aquí lo correspondiente a las unidades, en este caso como veremos al estar H0 y D0 en metros se van a cancelar, de modo que es indistinto la otra. Solo tenemos que cuidar que se vayan a poder cancelar. Si hubiera confusiones en esto, se podría convertir todas las mismas unidades para que no hubiera dudas en ello. En este caso tenemos 2 centímetros, van a estar divididos entre 15.36 metros, y esto a su vez va a estar multiplicado por 0.6 metros, que son justamente los valores que se nos dan. Lo que estábamos diciendo, vamos a notar que aquí se van a cancelar metros con metros, por eso es que es indistinto, y aquí me va a quedar en centímetros. Tenemos entonces que nuestra altura, si la altura de la imagen en la retina va a ser igual a 2 por 0.6, que es lo que tenemos en la parte de arriba, dividido entre 15.36. Esto nos da un resultado de 0.078, y las unidades que se nos dan son en centímetros. Como tal, este es nuestro resultado. Ya únicamente tenemos que hacer una aclaración. En la aplicación se nos pide que el resultado sea en
por 10 a la menos 4 metros. Es el resultado que buscamos. Y en este caso lo tenemos en centímetros. Si recordamos justamente los centímetros, pues es un por 10 a la menos 2 metros. De modo que tenemos que pasar de por 10 a la menos 2 a por 10 a la menos 4. Si hubiera dudas en cómo se realiza esto, es un tema de física 1, que es de notación científica. Ahorita lo haremos de manera muy sencilla, ya de manera resumida, que es que son dos lugares, es decir, tenemos que recorrer el punto. Como en la recta numérica vamos de menos 2 a 4, estaríamos yendo hacia la izquierda, por lo tanto en el punto va hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que recorrer este punto dos lugares para que me queden lo que se me indica. De modo que mi resultado es 7.8 por 10 a la menos 4 metros. Pues nuestro resultado de 7.8 por 10 a la menos 4 metros y como vemos es correcto. Determinar el tamaño de un objeto si en la retina forma una imagen de 1.6 milímetros, cuando se encuentra a una distancia de 6.95 metros del observador. Considerar la distancia entre el cristalino y la retina de 2 centímetros. Iniciamos poniendo los datos, en este caso buscamos el tamaño real del objeto, se nos da la distancia de separado respecto a la observación. Nuevamente recordemos que los subíndices 0 indican que son los objetos reales y los subíndices 1 indican que es en el ojo. Es decir, nos estamos basando en el mismo esquema que, como ya dijimos, forman dos triángulos rectángulos semejantes. Nuestra fórmula que tenemos, H1 entre H0 es igual a D1 entre D0. Recordemos que lo importante es que aparezcan de un lado las alturas, de otro lado las distancias, y acomodados en cualquiera de las dos, en la parte de arriba, pues lo perteneciente o al ojo o a la distancia real, y viceversa con la parte de abajo. Lo demás que tenemos, la H1 de 1.6 milímetros, la distancia 1 de 2 centímetros. Aquí, como vemos, todas las unidades son diferentes, de modo que aquí sí habrá que hacer conversiones. Pero para ver qué es lo que podemos convertir, pues procedemos primero a hacer el despeje. En este caso, como buscamos H0 y en este caso aparece en la parte de abajo, pues lo que tenemos que hacer es un despeje. Podemos hacerlo de diferentes formas o podríamos invertirlo, de modo que lo de abajo pase arriba y lo de arriba pase abajo, que en este caso podría ser otra manera en la que podría aparecer la fórmula, que como ya dijimos es equivalente. De modo que vamos a hacer esto para que pueda ser más sencillo. Nuevamente lo único que hice es pasar lo de arriba abajo, lo de abajo arriba en ambos lados. Y esto sigue siendo equivalente. Que además, como detalle, este subíndice es 1. Hay que cuidar al final de hacer esto que nuevamente me aparezca de un lado las alturas, del otro lado las distancias, y en la parte superior o los subíndices ceros o los subíndices unos. Ya que lo tenemos de esta manera, como vemos, para dejar a la h solita únicamente nos estorba esta h1 que ahora ya aparece dividiendo como en el caso anterior, de modo que únicamente hacemos esta h que aparece dividiendo del lado izquierdo va a pasar multiplicando del lado derecho y lo demás va a quedar igual. De modo que se tienen que cancelar H1 con D1 como estamos viendo. Entonces estas dos son las que se van a cancelar. De modo que lo que tenemos que ver es que aparezcan las mismas unidades. Podemos hacer la conversión sin ningún problema. En este caso la conversión más sencilla es que la distancia 1, pues para convertir centímetros a milímetros únicamente hay que multiplicar por 10. De modo que me queda de 20 centímetros. Y es la que estaremos usando. Milímetros más bien, aquí son milímetros. Y en este caso pues ya vemos que nos queden milímetros tanto H1 como D1, que son las que se van a cancelar. Una vez teniendo esto procedemos a hacer la sustitución. Entonces tenemos que la altura real del objeto, es decir H0, es igual a la distancia real, que es de 5.95 metros, multiplicado por H1, es decir el tamaño en la retina, que como dijimos es de 1.6 milímetros. Y esto a su vez va a ser dividido entre D1, que es decir 20 milímetros. Lo que dijimos, la importancia de esto es que, como vemos, se tiene que cancelar una de arriba con una de abajo para que ya solo me quede una unidad, y en este caso pues se van a cancelar los milímetros. Entonces lo que tenemos es que la distancia en la retina va a ser igual a, y hacemos la operación, 5.95 que multiplica a 1.6 y se divide entre 20. Esto nos da un resultado de 0.476 metros. Lo que vemos después es que tenemos que convertir, como viene en la aplicación, ya dependiendo de lo que nos haya salido, es lo que tendremos que hacer. En este caso, estos 0.476 metros vamos a convertirlos a centímetros, de modo que, como sabemos, pues tenemos que multiplicar por 100.
de modo que me va a quedar la conversión rápida de 47.6 centímetros. Recordando que si hubiera dudas en esto, se tiene que revisar el tema de conversión de unidades de Física 1. Como único detalle, había un pequeño error al momento de copiar los datos, no era 5.95 sino 6.95. Todo el desarrollo que hicimos es correcto, solamente hay que cambiar este 6.95 y al momento de ponerlo en la calculadora, 6.95 por 1.6 entre 20 me da 0.556. De modo que este resultado, vamos a quitarlo, pero es exactamente lo mismo. En lugar de 0.476 me da 0.556 el resultado en metros, y del mismo modo tenemos que convertirlo a centímetros. De modo que me queda igual 5.55.6 centímetros, puesto que solo este número teníamos que multiplicarlo por 100. Entonces este resultado 55.6, como vemos, es correcto. Evidentemente el otro que habíamos puesto pues daba en un error, puesto que nos había hecho correctamente el copiarlo al ejercicio. Pero una vez viendo esto y corrigiéndolo, vemos que sin ningún problema queda. Calcular la distancia a la que se encuentra un objeto de 49 centímetros si en la retina forma una imagen de 1.6 milímetros. Considerar la distancia entre el cristalino y la retina de 2 centímetros. Los datos que tenemos: el tamaño real del objeto de 49 centímetros, buscamos la distancia de separación, la altura en la retina de 1.6 milímetros y la distancia de separación entre cristalino y retina de 2 centímetros. Como ya dijimos, nos estamos basando en este esquema. La fórmula inicial que asumimos, que como ya dijimos es H1 entre H0 es igual a D1 entre D0, recordando que lo importante nada más es que aparezcan las alturas de un lado, las distancias de otro lado, y en este caso lo correspondiente al ojo en la parte superior o inferior, y viceversa lo que corresponde a las distancias en escala real. Lo que buscamos entonces es D0, es decir, la distancia de separación. Como dijimos, de manera más sencilla, lo que hay que hacer es invertirlo, puesto que como buscamos D0 necesitamos que aparezca en la parte de arriba. Entonces tenemos esto. Vamos a invertirlos, me va a quedar de este lado D0 entre D1. Dijimos, nada más estamos cambiando de lugar los que tenemos, y en este caso también H1 me queda abajo y H0 me queda arriba. Dijimos, solamente los estamos cambiando. Y a partir de aquí, como lo que buscamos es D0, pues únicamente vemos que me estorba D1. Del lado izquierdo me va a quedar igual, H0 entre H1, y únicamente vamos a pasar esta D1 que aparece dividiendo del lado derecho, lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. Tenemos entonces aquí D0, la distancia real, a H0, es decir, al tamaño real del objeto, que son 49 centímetros, divididos entre H1 entre 1.6 milímetros. Y en este caso tenemos que multiplicar también por la distancia 1, que es de 2 centímetros. Si yo lo pongo así, los 2 centímetros como tal, no vamos a poder cancelar con lo de abajo, de modo que al igual que en el ejercicio anterior, vamos a convertir esta de 1 a milímetros, que es lo que queda aquí para poder cancelar. Como dijimos, únicamente hay que multiplicar por 10, de modo que me queda 20. Tenemos aquí entonces 20 milímetros. Ya que tenemos esto, pues vamos a ver lo que da. Vamos a cancelar milímetros con milímetros, y lo que tenemos que hacer como operación son 49 centímetros por 20 entre 1.6. Esto me va a dar un resultado de 612.5. Las unidades que me quedan son en centímetros. Por nuestro resultado 612.5 y como vemos es correcto.